Buenas noches y bienvenido, parece mentira ya, a la tercera edición del encuentro cultural de la Hermandad Nuestra Señora de Barbaño. Recuerdo ahora que cuando la Junta de Gobierno planteamos la posibilidad de hacer estos encuentros, mucha gente nos dijo que estábamos locos, que dónde íbamos con unos encuentros culturales, ¿no? Y sobre todo que dónde íbamos con unos encuentros culturales, una hermandad. Bueno, pues ya estamos en los terceros, ¿eh? Y además con un público cada vez más como esto es muy en plan entre nosotros, Sergio, no te preocupes que acaba de llegar el alcalde de Barbaño, que te van a colocar una silla aquí, ¿vale? Sí, haz el favor, sí, gracias. Y te sientas aquí adelante con nosotros. Digo que ya estamos en los terceros, ¿no? Estos terceros encuentros culturales que se celebran en un marco tan incomparable como es al alcalde de Barbaño, que es donde está la ermita, cualquiera... Gracias, sí. A ver, el peloteo es... Bueno, digo que lo hacemos en este marco incomparable como es el patio interior del Museo de la Cámara Agraria. Ha habido gente que nos ha dicho que por qué no cambiábamos de sitio, que no. Esto es acogedor y además tiene su trampa, porque ahora mismo esto está a reventar. Si nos vamos al teatro por ejemplo, a la Sala Centinela, ya no está tan a reventar. Entonces preferimos quedarlo aquí. En el año 2023, y ahora vas a ver por qué te miro, recordábamos a tu padre, a Carmelo. En el pasado año 2024 recordábamos a Manuel Persiguión. Parece que cada encuentro nos va tocando Es Ley de Vida. Este año, Adela, nos toca recordar a María Roba. En este 2024, eterna compañera tuya y una mujer enormemente enamorada de la hermandad y de Montijo. Y que se merece un aplauso, María. Que se merece efectivamente un fuerte aplauso. Esperemos que en los cuartos, no sé, lo mismo dice María al año que viene. ¿Os acordáis, Pablo, lo bien que lo hacía el pobre desde arriba hasta atrás? Bueno, también queremos, con un fuerte aplauso, mandarle un cordial saludo, toda la fuerza y toda la energía posible a nuestro capellán y párroco de San Gregorio Ostiense, don Antonio Pérez Carrasco, que está el hombre ahí luchando, y que esperemos que dentro de muy poquito esté con nosotros. Así que le vamos a mandar también este aplauso. Espero que lo sienta y como los jóvenes tienen que ser, y es nuestra meta y nuestro objetivo, los grandes protagonistas, pues digo, bueno, que hay un joven, me voy a hacer de otro, y María, que necesita muy poca presentación, porque a María prácticamente todos los que estáis aquí la conocéis. Cuando le propuse en el instituto, en el Vegas Baja, digo, oye María, ¿te importaría este año que presentáramos juntos los terceros encuentros? La contestación de María fue rápida. Sí. ¿Vale? Bueno, pues tú no te preocupes que yo y no ha habido prácticamente que hacer nada. María se ha entregado totalmente y ahora, si la han oído cantar, pues ahora la van a ver. Ahora la van a oír hablar, ¿vale? Así que María Grajera Gutiérrez comparte esta presentación, que yo espero que dentro de muy poco, pues los que tenemos ya algunas canas, dejemos hueco a esta gente joven. Bueno, pues buenas tardes, noches. Y como ha dicho Pablo anteriormente, este es el tercer encuentro cultural que se ve... Uy, espérate, un momentito, Vamos a bajar un poquito que no le vean a cara al público. Bueno, ahora sí.
Buenas tardes, noches. Y como dijo Pablo anteriormente, este es el tercer encuentro cultural que realizamos aquí. Este lugar es un lugar clave, es un punto de encuentro para la cultura, donde nos encontramos con el pasado, con el presente y con el futuro. Aquí en este encuentro vamos a dialogar a través de la presencia y de las intervenciones de jóvenes de nuestra localidad y la experiencia de quienes siempre nos ayudan. Nos sentimos profundamente orgullosos de que nuestra localidad Montijo sea capaz, a través de su hermandad patronal, de aunar historia, teatro, entrevistas, música y en general se haga presente nuestro propio ser y nuestra identidad a través de las raíces tan firmes que tenemos como nuestra mirada tan abierta al futuro. Sin más preámbulo y sin más enrollamiento, comenzamos con el programa que todos ustedes tienen. Nada más entrar lo encontrarán. Bueno, ya lo habrán encontrado. Y nada, espero que disfruten de este encuentro y bienvenidos a estos encuentros con contenido cultural. Van entendiendo por qué he tirado de María, ¿no? Van cogiendo el... Darle también la bienvenida, como no puede ser de otra manera, al alcalde de Montijo, Javier Pinilla Cienfuegos. También andan por aquí concejales, Carmelo, Blas, María. También tenemos aquí a Rita con su recién estrenado cargo de secretaria general del Partido Socialista en Montijo. Charo, también. Disculpamos a Manolo Gómez, que se encuentra afuera. Y al alcalde de Barbaño, Sergio Tena, que está aquí con nosotros, que bueno, que Hermandad Patronal de Montijo podría ser en la cara y Barbaño el anverso de una misma moneda, porque cada día esa implicación va siendo más grande. La Hermandad de Nuestra Señora de Barbaño, como todos ustedes saben, tiene muchísimos siglos de historia a sus espaldas. No me voy a hablar de historia, Pero sí, aparte de mantener el sabor religioso, ha querido también ir impregnando todo el tejido social y cultural de Montijo, de Barbaño, en un compromiso que va a trascender o que quiere trascender lo estrictamente religioso. Por eso, aquella vez cuando planteábamos la posibilidad de que la hermandad hiciera un acto cultural, pues la argumentación era, y aquí hay gente de otras cofradías que también tienen la misma forma de pensar, de no reducirse a lo que es salir en procesión o estar dentro de la, vamos a decir, de la frontera eclesiástica, sino que a la vez aprovechar la oportunidad para meternos en esa memoria colectiva, en ese patrimonio inmaterial y, bueno, pues fomentar todos los valores que enriquecen a nuestras comunidades, donde también pues los ayuntamientos, tanto de Montijo como de Barbaño, vienen apostando de manera clara y decidida. Como ha dicho María, vamos a empezar. Y vamos a empezar con una primera parte que a mí siempre me ha interesado muchísimo. Blas, que lo veo al fondo también, que es colega en los estudios de historia por su licenciatura, sabe que nos mueve mucho el que la historia sea conducida, reconducida y analizada, estudiada y presentada a la gente por profesionales que nacen de la universidad. Y tenemos con nosotros a dos jóvenes que acaban de terminar o que están todavía en plena experimentación con el mundo de la formación y el mundo de la universidad. Siempre hemos entendido que la cultura no es un lujo, sino una necesidad. Por esto, en cada uno de los encuentros que hemos realizado, siempre tiramos de jóvenes, ¿no? En esta tarde-noche nos van a acompañar dos jóvenes que quieren darnos una visión del futuro y también expresarse. El primero es Fernando Pérez López. Fernando es graduado en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de Extremadura, máster universitario de Investigaciones Históricas, máster universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria.
Ha impartido varias conferencias diversas. Ha impartido varias conferencias en diversos congresos, destacando aproximación a la idea de la felicidad humana y sus implicaciones en el presente. ¿Deberíamos hablar del mito de la felicidad? La fe en el progreso como secularización del concepto reino de los cielos en el siglo XIV. En el Congreso Internacional e Interdisciplinar de los Jóvenes Historiadores, La muerte en la historia, 2024, Universidad de Salamanca, podríamos seguir, pues a su edad, su currículum es muy amplio. Ahora sí, sin más preámbulos, les dejamos con Fernando Pérez López. Bueno, pues muchas gracias a María por sus palabras. Mi carrera no es tan amplia, no, o sea que no, se habrá inventado más de la mitad, o sea que... buenas noches a todos, lo primero. Para mí un auténtico placer poder hablar hoy aquí delante de todos ustedes y hacerlo también en un sitio como es el patio de la antigua comunidad de labradores de Montijo. Un sitio que, como suele decirse, tiene mucha historia, ¿no? Pero antes de comenzar con mi exposición, quisiera hacer unos simples... Al fin y al cabo, pues dar las gracias, ¿no?, a todas aquellas personas y entidades que han hecho posible que yo hoy esté aquí, ¿no? En primer lugar, me gustaría felicitar personalmente y públicamente a Pablo por haber pensado que yo lo haría hoy aquí bien, al fin y al cabo. Y él fue mi antiguo profesor de religión en el instituto y, como hemos comentado antes, dentro de muy poco también va a ser doctor en Historia Moderna por la Universidad de Extremadura. Una meta que yo también me espero conseguir más tarde que pronto, como se dice, y por lo tanto es un auténtico placer, ¿no? También pues, me gustaría felicitar, ¿no?, a la Hermandad de Nuestra Señora de Barbaño y al Ayuntamiento de Montijo por haber sido capaces de organizar una tercera edición de estos encuentros culturales de Virgen de Barbaño, que yo creo que potencian y dinamizan mucho la vida cultural de Montijo, ¿no? Como han podido ver en el programa, la primera parte de estos encuentros, ¿no?, el tema general, ¿no?, creo que es algo así como nuestros jóvenes y el futuro, si no me equivoco. Se trata sobre hablar sobre los jóvenes, ¿no?, y lo hago en calidad de joven, ¿no?, es decir, hablar sobre mi propia generación en la medida en la que yo me incluyo dentro de esta generación, ¿no? Y como ha dicho Pablo, pues también, al fin y al cabo, es muy bueno que se nos pueda dar la voz en el pueblo y que nosotros también, al fin y al cabo, participemos en este tipo de eventos. Por lo tanto, creo que la estructura más adecuada para mi exposición va a ser simplemente dos partes. Una primera parte en la que voy a hablar sobre mi biografía en un sentido académico, ¿no?, es decir, pues, lo que yo he estudiado, al fin y al cabo. Y la segunda parte de la exposición tiene que ver con mi propia vivencia en las prácticas que yo he realizado este año en Cáceres. La medida en la que he trabajado también con jóvenes y he visto cómo ellos pues, se desenvuelven, no son los de Montijo, pero bueno, tenía que pagar un piso en Cáceres mi padre y ahora que tendrá que salir rentable, supongo. Como ha dicho María, mi formación es en Historia, he hecho una carrera y 2 másteres, y aunque no lo parezca, sí que tengo 24 años, los he cumplido hace un par de semanas. Lo digo porque en una intervención que hice en una presentación de un libro de Alfonso Pinilla, hice una pequeña intervención y al final se me acercó una mujer mayor, que no sé si estará aquí presente, lo siento, pero habría que decirlo, y me dijo que cómo hablaba tan bien, no lo sé, siendo tan joven, con 16, 17 años. Y digo, bueno, yo qué sé. Tengo que decir que me estoy dejando bigote como mi padre y mi abuelo, pero no hay manera de aparecer más mayor, macho. No hay manera. Ya que reaparece todo.
En relación, pues eso, con mi carrera, ¿no? Con mi corta y humilde carrera, tengo que decir que el principal proyecto en el que me voy a sumergir, ¿no? Justo después del verano es la tesis doctoral, ¿no? Que me la va a dirigir Alfonso Pinilla, que yo creo que pues, aquí todo el mundo ya conoce, profesor en la Universidad de Extremadura, y también un profesor que se llama Juan Antonio Hinarejos, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. Y el tema principal de mi tesis doctoral va a ser reconstruir la vida de un soldado español en la guerra de África. Es una guerra que durante la época fue muy popular, pero que luego la gente ya no conoce y que ha quedado totalmente opacada por las propias guerras de Marruecos que hubo que bueno, creo que todo el mundo conoce en el siglo XX, ¿no? Donde Franco y todos estos militares hicieron carrera. Es por tanto, es por tanto la primera guerra que hubo contra Marruecos y que se declaró en octubre de 1859 y finalizó por marzo-abril de 1860. ¿Y por qué tener este interés, ¿no? ¿O qué tipo de personaje? ¿Por qué reconstruir la vida de un soldado español en esta guerra? Es una de las líneas de investigación que en historia militar ahora son las más novedosas, ¿no? Pues ya no sería tanto narrar la propia historia de las operaciones militares, ¿no? Pues como se había entendido en un sentido clásico, sino ver cómo las guerras eran vividas, ¿no? Por esos soldados y pues con todo tipo de problemas psicológicos, con todas las penurias que pasaron, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y quién sería este personaje y por qué? Pues se llamaría Félix González Ruegas y lo voy a estudiar además de porque es un familiar muy lejano mío. Él fue jefe de la escolta personal en la guerra del presidente del gobierno por aquel entonces, que era O'Donnell, no sé si le sonará. Lo voy a estudiar porque mi trabajo final de máster, del máster de investigaciones históricas, como ha comentado María, yo traté de estudiar y de transcribir un pequeño diario que mi familia de Coria, porque yo soy de aquí del pueblo, pero mi madre es de Coria, había guardado durante muchísimas generaciones en su casa, ¿no? en la familia. Y al fin y al cabo también mi familia pues quería saber quién era ese personaje, qué tipo de relación tenía con mi familia y al fin y al cabo pues ver de qué hablaba, ¿no? Y lo he transcrito. Tengo que decir que por consejo de mis profesores de la universidad lo voy a enviar a un premio que hay en la Diputación de Badajoz, que es el premio, si no me equivoco, Arturo Barea, para ver si me lo pueden publicar y nada. Yo, si me lo publican, yo le digo a Pablo que venga aquí a presentarlo, que él también quiere, me lo ha dicho antes. Entonces, a través de este diario personal y de más diarios de la guerra y de más documentación, pues trataría de ver cómo esos soldados vivieron esa guerra y cómo hicieron frente, por ejemplo, al problema del cólera, que según los datos oficiales provocó más muertes en los campamentos y en los hospitales que el propio enfrentamiento directo con los marroquíes. Si pasamos ya a la segunda parte de mi exposición, que tampoco quiero aburrirles, me he hecho la práctica este año del máster de formación del profesorado de educación secundaria, que a los historiadores pues siempre nos toca hacerlo, porque si no, no comemos. Lo he hecho en las Josefinas de Cáceres, y es verdad que yo iba con muchos prejuicios al instituto, quizá también por la propia experiencia que yo viví, que no significa que mis amigos sean unos delincuentes, pero bueno. Y quizá también por los comentarios que yo había recibido también de otros compañeros que lo habían hecho justo antes que yo. Pero al final yo creo que me lo pasé muy bien, yo creo que aprendí muchísimo, y tanto en un plano personal como en el estrictamente docente o académico. Lo que simplemente creo que les interesa más sobre mi práctica es ver en qué medida hay puntos positivos y puntos negativos sobre la generación de los jóvenes con la que yo he tratado. Si pasamos a los puntos positivos, creo que
la generación de los jóvenes, al menos con los alumnos con los que yo he tratado, tienen una capacidad de organización relativamente buena, en comparación, por ejemplo, con mi experiencia, ¿no?, cuando yo era como ellos. Lo digo porque yo con ellos inicié un proyecto de un huerto escolar con niños de 12, 13 años y me sorprendió muchísimo que, con ayuda de mi padre, también hay que decirlo, sí que saliera adelante, ¿no? Además, ellos tienen también un muy buen manejo de las nuevas tecnologías. A la hora, por ejemplo, de hacer exposiciones o presentaciones en PowerPoint o lo que fuera. Eso sí que, por ejemplo, a mí me costó muchísimo más aprender y creo que ellos ya desde pequeños se les enseña, ¿no? Pablo lo puede corroborar, yo creo. En cambio, los puntos negativos es que tienen una nula capacidad para atender a lo que el profesor les dice, ¿no? No les miento si digo que no eran capaces de atenderme a lo que les decía más de un par de minutos por ahí. De hecho, hay una anécdota que me gustaría contar, y era que mi profesor se dio cuenta, evidentemente, y me dijo: tienes que intentar hacer que les interese de algún modo mediante cualquier tipo de anécdota o cualquier tipo de comentario. Y yo me encargué de darles la historia del primer tercio del siglo XX en España, básicamente la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Y hay un periodo muy interesante que se llama Trienio Bolchevique, que va desde más o menos la Revolución Rusa, desde esa fecha, desde 1917 a 1920-21. Y en este trienio bolchevique, que se llama así porque hubo muchísimas huelgas revolucionarias y revueltas campesinas, sobre todo en Andalucía, si no recuerdo mal, en 1920 hubo una revuelta muy importante y una huelga revolucionaria en las minas de Río Tinto, en Huelva. Y claro, yo paso por ahí todos los años para ir a la Antilla. Entonces les dije: bueno, yo por Río Tinto siempre paso, son unas minas, porque yo veraneo en la Antilla, de hecho me voy mañana, si no ya estaría allí porque tenía que hablar. Y cuando dije la Antilla, ya dos niñas así levantaron la cabeza, que estaban pues peinándose o enredando en sus cosas. Y claro, pues yo también voy a la Antilla, tal, y ya en ese momento conseguí captar su atención y digo: ya está, ya me las he ganado. No. En cuanto se cambió el tema, otra vez volvieron cabeza abajo y no había manera. Yo me rendí al final, ya me rendí. Y luego también el segundo problema principal que yo veo en relación con las nuevas generaciones es que yo creo que van peor preparados, a mi forma de ver, a la universidad. Es decir, que tienen un nivel de conocimiento por lo general relativamente más pobre del que yo pude tener, por ejemplo, en el instituto. Aunque es verdad que eso no les culpo a ellos estrictamente, porque yo creo que eso se enlaza, ¿no? Eso lo han llamado muchos historiadores y filósofos, un proceso histórico de degradación de la educación media durante la segunda mitad del siglo XX, y que a mi modo de ver culmina con el nefasto Plan Bolonia, al menos en términos universitarios. Al fin y al cabo, yo creo que la única conclusión que he sacado del máster de formación del profesorado, para aquellos que son ajenos al ambiente pedagógico que rodea esas facultades, es que, en mi opinión, es que la figura del profesor tiene que ver más con la de un mediador infantil o con la de un monitor de ocio y tiempo libre, que realmente con la de un profesor en sentido estricto. Pero bueno, yo creo que tampoco es situación o momento para sacar este tema, y mucho menos delante de mis antiguos profesores. No quiero yo salir corriendo de aquí. Y nada, simplemente concluyo mi exposición haciendo hincapié en la idea de la vital importancia que creo que tiene la generación de los jóvenes para el porvenir y para la estabilidad de una nación, mediante un ejemplo histórico que yo creo que todo el mundo va a comprender y va a conocer. Y es la profunda relevancia que adquirió la cuestión de la educación de los jóvenes durante los debates revolucionarios en la Asamblea Nacional Francesa durante la Revolución Francesa. Desde los proyectos iniciales de la Canal, del ministro en 1791, hasta los de Michel Le Pelletier a finales de 1792.
en el que ya pues se construyó un modelo de educación nacional en un sentido moderno que ya es parecido al sistema educativo que podríamos tener en la actualidad. Y es que la idea central que vertebraría este pensamiento, ¿no?, era que la Revolución Francesa solo triunfaría y se consolidaría si eran capaces de insuflar el legado revolucionario a todos los jóvenes y niños de Francia. Es decir, ellos consideraban que la Revolución Francesa solo triunfaría no por lo que pudieran hacer los propios políticos del momento, Robespierre, Danton, etcétera, etcétera, sino si eran capaces de transmitir esas ideas a los jóvenes en la medida en la que ellos serían el futuro de la República francesa, como luego se demostró con el ciclo revolucionario que estableció ya los regímenes liberales, que se inició en 1820 y concluyó en 1848. Y es que, a pesar de que quizá, a mi modo de ver, es cuestionable, el modelo educativo no acompaña, sí que considero que si la generación de mis abuelos supo levantar una España totalmente derruida y arrasada por la guerra civil, y la generación de mis padres supo hacer frente a la crisis final del franquismo y consolidar un sistema democrático que todavía hoy disfrutamos, confío y deseo en que mi generación, al menos yo lo voy a intentar, y la generación de los jóvenes va a ser capaz de solucionar la profunda crisis que sufre España, una profunda crisis política, social, territorial, etcétera, que sufre España al menos desde la década de los 2000. Y sin nada más que comentar, muchas gracias por la atención prestada. Lo siento si he sido muy pesado, viene por mi padre, que habla mucho. Y espero que disfruten muchísimo de los encuentros. Muchas gracias a Pablo por darme esta oportunidad. Y nada, os veo el año que viene en la 4ª edición. Muchas gracias. Te voy a perdonar lo de eso de antiguo profesor, ¿vale? No, bien, bien. Gracias, Fernando. Nuestro segundo invitado dentro de esta primera parte dedicada, bueno, pues a ver, ya nos lo ha demostrado Fernando, ¿no? A cómo ven el futuro, el presente y el futuro nuestros jóvenes, corre a cargo de Pedro Menayo Chamorro. Yo personalmente a Pedro lo conozco desde muy pequeño, pero prácticamente en el último año es cuando podríamos decir he descubierto más quién es Pedro. Graduado o grado en Magisterio, máster en Necesidades Educativas Especiales y en Educación Inclusiva por la Universidad Camilo José Cela, titulado en la DECA, eso que suena es Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, es lo que los maestros hacen después de haber acabado para poder dar clases en infantil y primaria de religión. Y en definitiva, bueno, pues ante tú has cumplido, has dicho Fernando, ¿cuánto? 24. Hace Un par de semanas. Pedro hace un par de días. Ha cumplido los 24 años, el pasado 22 de julio. Es natural de Puebla de la Calzada. Puedo asegurarles que estamos junto a Fernando, ante un grupo de jóvenes, en este caso representados por ellos dos, y ahora lo especifico en Pedro, en el que podemos sentirnos total y plenamente seguros, y yo confío, Fernando, de verdad, que ese reto que os marcáis lo vais a conseguir y que dejaréis a las generaciones posteriores siempre un horizonte mucho mejor que el que nosotros vamos dejando, y así hacia atrás, pues vosotros hacia adelante. Amable, agradable, lleno de una visión y de un realismo de saber, a pesar de sus 24 años, que tiene los pies en el suelo,
Pedro, es que iba a decir una frase que a lo mejor puede, digo, yo pondría las manos en el fuego, las pongo, ¿eh? Pedro puede, estoy seguro, junto a Fernando y a otros muchos más de su generación, pues intentar mejorar, porque por naturaleza en el ser humano la necesidad de mejorar, ¿eh? Independientemente de ideología, de religión, la naturaleza humana busca por todos los medios vivir mejor, hacer mejor la convivencia y tirar hacia adelante, entre todos. Fernando lo ha demostrado y Pedro nos lo va a demostrar. Pedro Menayo Chamorro. Bueno, buenas tardes a todos. Pablo, muchas gracias por la presentación, no me merezco tus palabras. Bueno, quería empezar, antes de que se me olvide, dejarlo para el final, dando las gracias, pues primero a Pablo, que como hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de Barbaño la representa, a toda la Junta de Gobierno y también a los ayuntamientos, tanto de Montijo como de Barbaño, por habernos convocado hoy aquí en un encuentro cultural. Y yo cuando Pablo me invitó a este encuentro, pues obviamente le dije que sí, pero quise reflexionar sobre lo que tenía que hablar bien. Bueno, aparte de, con permiso del nombre de nuestra patrona, de la Virgen de Barbaño, digo, el centro de este encuentro es la cultura, ¿no? Y quería y quiero relacionar cómo ha sido mi vida y cómo ha sido mi formación con la cultura a lo largo de los años. Entonces espero que lo puedan seguir y lo puedan comprender. Mi vida, pues como ha dicho Pablo, yo nací, bueno, soy natural de Puebla de la Calzada, aunque esto es un poco unpopular opinion, como se dice ahora en inglés, aparte igual me siento montijano. Los de la Puebla, si me escucharan, a lo mejor venían a tirarme piedras detrás, pero me siento montijano y poblanchino a partes iguales, porque he tenido y tengo familia en ambos pueblos y he desarrollado mi vida en ambos pueblos. Mi educación de la etapa de educación primaria, pues yo me formé en el Colegio de las Monjas, como se le dice vulgarmente, pero el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Puebla de la Calzada, y luego mi etapa de educación secundaria fue en el Instituto Vega Bajas de Montijo. Aquí van viendo cómo voy viviendo entre ambos pueblos. La Cabrilla la he cruzado unas cuantas de veces. Después, mi formación de grado y posgrado, pues decidí vivir en Cáceres durante 4 años y allí estudié el grado de educación primaria. Despertó en mí mi vocación por la docencia, por los niños, por la educación, que al fin y al cabo representan no otra cosa que el futuro, que es lo que veníamos aquí a hablar hoy. Nosotros todo el mundo hemos sido niños alguna vez y ahora somos el futuro de aquellos niños que fuimos. Los niños de hoy algún día serán nuestro futuro. Entonces desperté en mí esa vocación y no he dejado de formarme en este sentido. Yo me formé en el 4º año del grado de magisterio, te invitan a especializarte en una especialidad, valga la redundancia, y yo me formé en inglés. Después dije, bueno, a día de hoy, siempre lo ha habido, pero a día de hoy se hace cada vez más necesario formarse en la inclusión, en las necesidades educativas especiales. Hay muchísimos niños y niñas que tienen este ser, ¿no? de alguna discapacidad o de algún diagnóstico raro, y me formé en este sentido. Esto también viene motivado mucho por mi abuelo paterno, mi abuelo Pedro, que muchos de los que estáis aquí conocéis, que estuvo muy empeñado y muy entregado en la fundación de lo que antes era Prosúa 8, hoy Plena Inclusión de aquí de Montijo. Y bueno, esto no deja de ser al fin y al cabo una entrega hacia los demás, que los que somos creyentes pues va en nuestra condición, no es ningún mérito, simplemente es lo que Cristo y su Madre la Virgen nos enseñaron. Y en esta formación pues nunca perdí de vista cuáles eran mis raíces, ¿no? Cuál había sido la cultura que a mí me había hecho el joven que ahora soy, el adulto que intento ser cada día. Y cuando uno vive fuera se da cuenta de que las raíces son
tremendamente importantes, ¿no? Porque uno conoce otras culturas. Yo que viví en Cáceres, pues al final es dentro de la misma región y compartimos muchas cosas con aquella ciudad, pero ve las diferencias que hay y aprecia lo auténtico de Montijo, de Puebla y de donde uno viene. En este sentido, pues mis raíces también han estado directamente relacionadas con la fe, porque desde pequeño he sido cofrade, me he vestido de nazareno casi sin saber andar, y luego he tenido la suerte de que he querido continuar con esa pasión pues, por la Semana Santa, por las hermandades y las cofradías, que aplaudo y felicito también a la hermandad de querer sacar la agenda de una hermandad y de una cofradía de lo que es un culto anual, una novena, una procesión el día de la patrona, etcétera, etcétera. Es importantísimo que no olvidemos cuáles son nuestras devociones, cuáles son nuestras imágenes, porque a esas imágenes le han rezado nuestros antepasados, a esas imágenes le rezarán nuestros descendientes. Y digo esto porque si se me pedía que hablara del futuro, no podía perder de vista tampoco la fe popular. Es imposible pensar en un futuro sin ser consciente de cuál es el pasado. Es imposible construir el presente, el día de hoy, sin ser consciente de cuál ha sido el pasado, como digo. Y las perspectivas de futuro que tiene un joven con formación, con más o menos formación, también la formación, por qué no decirlo, es algo que depende también de lo que tu familia te pueda o no se pueda permitir. Hay muchas familias que por desgracia necesitan que sus hijos y sus hijas se pongan a trabajar desde más jóvenes, no pueden permitirse una formación como la que Fernando y yo, que somos, considero afortunados, podamos tener. Pero más allá de eso, el futuro para todos tiene una meta en común. Hacer nuestra vida, buscar un trabajo que nos sirva para poder vivir, para sacar nuestras familias adelante, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy considero que ese futuro en común que tenemos todos está carente de algo, que es la esperanza. Este año estamos celebrando el Jubileo de la Esperanza, el año jubilar de la Esperanza, y María, la Virgen de Barbaño, en este caso en nuestro pueblo, representa esa esperanza. En esos pasos que yo he ido dando a lo largo de mi vida, siempre he tenido presente a la fe, a la Virgen, sea la vocación que sea, al Señor. Y por qué no decirlo, estamos en un encuentro cultural, pero también lo organiza una hermandad, ¿no? María nos acompaña en ese caminar hacia el futuro. Y tampoco me quiero extender mucho más porque hay compañeros que tienen mucho que decir, pero sí que quiero hacer una conclusión, y quiero invitarles a todos a una reflexión, ¿no? Todo esto que he dicho pues, puede quedar en saco roto perfectamente si salimos hoy de aquí y se nos olvida, pero podemos reflexionar y llegar a conseguir grandes cosas si como pueblo, como comunidad, nos atrevemos a organizar cosas en base a nuestras raíces. Está muy bien que miremos lo que se hace fuera de nuestros pueblos, fuera de nuestras comunidades autónomas, incluso fuera de nuestro país. En un país cada vez y en un mundo cada vez más globalizado, es muy normal caer en modas. Ahora todo es muy pasajero, las modas son muy rápidas, caemos en modas, pero lo verdaderamente bonito de uno y de uno mismo y de un pueblo es la autenticidad. Cuando uno no pierde de vista esa autenticidad y ese saber de dónde uno viene, es cuando de verdad salen las cosas bien, porque aquí en Montijo somos un pueblo con mucha historia, tenemos grandes personalidades en nuestro pasado, seguro que las tendremos en nuestro futuro. Si miramos a esas hojas de nuestro pasado, seremos capaces de conseguir grandes cosas. Y en este futuro del que tanto estoy hablando, juegan un papel fundamental las cofradías y las hermandades. Este encuentro cultural es una organización valiente dentro de lo que es una hermandad y una cofradía convencional. Lo decía antes, le felicito, pero porque esto abre las puertas de una iglesia que a lo mejor durante un tiempo las ha tenido un poco cerradas. Y esto abre puertas a que venga gente que a lo mejor no durante todo el año
visita la iglesia, visita nuestros cultos, nuestras novenas, nuestros escenarios, etcétera, etcétera. Tenemos que ser valientes y tenemos que ser decididos en ese sentido. Como hermandades y como cofradías tenemos que tenerlo claro y nuestras instituciones nos tienen que apoyar. El futuro se construye desde una visión clara de quiénes somos y de quiénes hemos sido en el pasado y de qué queremos ser. Y no podemos perder de vista que la Virgen de Barbaño, la imagen de la Virgen de Barbaño ha acompañado durante muchos siglos a nuestros antepasados. Hay muchos jóvenes, y esto hay que decirlo, no saben quién es la patrona del pueblo. Es triste. Eso tiene que llegarnos a nosotros como creyentes a lo hondo de nuestro corazón, ¿no? Y decirnos por qué ha pasado eso. No podemos perder de vista quiénes somos. Y simplemente quería traeros esta reflexión aquí. A quien le sirva, pues me alegro enormemente y gracias por haberme dado esta oportunidad, y a quien no, pues gracias por haberme escuchado y perdón por el tostón. Pero no me quiero extender mucho más. Muchas gracias a todos los que han hecho esto posible y buenas noches. La verdad es que estando sentado ahí, jolines, pues es verdad, que soy un antiguo profesor, que te he dado clases a ti. Pero es que también te he dado clases a ti, Rita, ¿no? También. Madre mía. No, a ti no. Jolines, madre mía. ¿A ti te he dado yo clases? ¿De qué te he dado yo clases? Bueno, yo te he dado clases. Vale. Ya me estaba asustando, madre mía. Aunque tengo otros jóvenes alumnos aquí como Maika, como Pablo y como por supuesto María, ¿no? María, vamos a dar un cambio temático, que no de jóvenes, los jóvenes siguen. Vamos a abrirle la puerta al teatro, ¿vale? Bueno, pues ahora, después de estas dos charlas tan interesantes que nos ha dado Fernando y Pedro, vamos a darle un cambio. Vamos a abrir la segunda parte del acto y vamos a empezar con el teatro. Vamos a darle la bienvenida al grupo Homogirándula, pero primero vamos a... No os lo voy a contar yo, os lo va a contar María del Mar Lozano, por favor. Un aplauso. Que va a abrir esta segunda parte con un monólogo titulado El dudoso origen de Cervantes. Os dejo con ella. Buenas noches. En mi intervención yo no soy la que me hace el monólogo. Solamente os quiero hablar un poquito sobre la Homogirándula, para que sepáis, porque tiene que ver mucho con la cultura y con esa cohesión social que hemos estado hablando todo el tiempo. Han estado hablando los jóvenes, pero tan importante como los jóvenes son los mayores, para todo, para seguir hablando de cultura, porque ellos nos pueden transmitir muchas cosas, y yo creo que nuestro grupo es un buen representante de esto que estamos hablando, porque nuestro grupo, nuestra asociación, es una asociación cultural. Lo que pasa es que yo soy la directora de sus obras de teatro, que algunos las habéis visto algunas cosas, porque aquí en Montijo y en Barbaño nos representan cosas, pero digo que es muy bueno hablar de esto aquí porque nos representa mucho como pasa con la hermandad. Nuestro grupo está formado por gente de Barbaño y de Montijo. Qué cosa más maravillosa y qué estupendo que dos poblaciones se unan para hacer cultura. Y yo, reflexionando un poco sobre la intervención que iba a hacer yo antes de que empezara el monólogo, quería hablar de que es importante que la cultura esté presente por muchas cosas. Y ahora os voy a leer solamente, no me voy a enrollar mucho, pero os quiero hablar un poquito de investigaciones que hay, que no las he hecho yo, que las han hecho profesionales, sociólogos, antropólogos, historiadores, científicos, y que han llegado a unas conclusiones muy interesantes. Y es que asistir, no solamente a hacer actividades culturales o participar en ellas como hacemos de teatro, que somos directores, actrices, lo que sea, sino participar en las actividades culturales tiene numerosos beneficios. Para los que asistís también, numerosos beneficios. ¿Por qué? Porque mejora la salud mental.
No sé si alguno, no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero mejora la salud mental. Porque también mejora el desarrollo cognitivo, podemos conocer más cosas y estamos más propensos al estar abiertos a conocer cosas. Y promociona la cohesión social, que es lo que hemos estado hablando. Nuestro grupo está formado por niños desde 4 años, hemos tenido, hasta menos jóvenes de 83 años, que también los tenemos en el grupo. También es importante que hay una expansión de la creatividad y además puede contribuir al desarrollo profesional, que para los jóvenes es importante. Muchas veces acercarnos a las actividades culturales pues nos pueden abrir fronteras para otras cosas. Yo empecé como diseñadora de interiores, yo soy técnico superior de diseñadores de interiores y al final estoy trabajando en otra cosa, o sea que nunca se sabe, la cultura te puede hacer llegar a otros campos de profesión. Mira, os voy a destacar unos beneficios que son muy concretos y específicos. La salud mental. Participar en actividades culturales puede reducir el estrés, la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Es verdad, nos quedamos en casa y estamos todo el tiempo pensando en la tristeza, salimos y otra cosa. También al desarrollo cognitivo. Estimula la mente, mejora la memoria, que nos estamos muchas veces con la memoria, la concentración, la capacidad de solucionar problemas y especialmente, sobre todo, en la gente mayores. También hay cohesión social. ¿Por qué? Porque facilita la interacción social, promueve el sentido de pertenencia de grupo y fomenta la tolerancia y el respeto a las diversidades culturales. Si conocemos más diversidades, más tipos de pensamiento, seremos más propensos a tener la mente más abierta y saber que hay muchas opciones y que no tenemos nosotros siempre la razón. La razón la podemos tener mucha gente con diferentes ideas. Está también el desarrollo personal porque permite explorar nuevas ideas, ampliar horizontes, lo que os está comentando, amplias horizontes, desarrollas tu creatividad y mejoras sobre todo tu autoestima. Eso es muy importante. Hay veces que la autoestima la tenemos por eso, no nos creemos capaces de hacer cosas. Os digo que hay gente que se ha acercado a clases mías que yo doy de pintura con deficiencia, gente con problemas de visión que no ven y gente con otro tipo de problemas, incluso he tenido a personas que han tenido Alzheimer, y les ha ayudado muchísimo. La autoestima ayuda al que tú te creas capaz de hacer cosas, te ayuda muchísimo en la vida. Bueno, ya hemos hablado que el desarrollo profesional, al aprendizaje le es muy buena también la cultura porque te ayuda a conocer nuevas culturas, tradiciones, formas de expresiones artísticas, enriqueciendo nuestra comprensión del mundo. Por ejemplo, con la música podemos mejorar el estado de ánimo, nos reduce también el estrés, nos promueve la relajación, ¿verdad, María? Es así, con la música no está María allí. La música te relaja un montón y anima a la gente. También, por ejemplo, ir al teatro y al cine, pues nos permiten la introspección, que nada más y nada menos que es mirarnos por dentro y conocernos, escuchar, que no estamos acostumbrados a escuchar. En el cine y el teatro nos queda más narices que estar escuchando al que nos está contando la historia, porque tenemos la mala costumbre de que cuando nos hablan, no escuchar, sino que el típico ejemplo, ¿qué me duele la cabeza? Oye, a ti te duele la cabeza, pues me duele esto, ya dejas de escuchar la de la cabeza y le cuentas toda tu vida. Pues hay que aprender a escuchar y reflexionar con temas importantes de la vida que muchas veces nos lo cuentan en el cine y en el teatro y nos hacen pensar, ¿o no? Hay veces que incluso oímos historias que decimos, pues esto tiene que ver con mi vida o con la vida de alguien y te hace pensar. Ella, por ejemplo, la museos y galerías, pues ofrece la oportunidad de apreciar la belleza, aprender sobre historia, sobre la cultura, como este museo que tenemos aquí, que tiene parte de nuestra historia muy bonita, que muchos a lo mejor no lo conoceréis y es interesante que vengáis a verlo. Por ejemplo, ir a actividades al aire libre, pues, por ejemplo, visitar parques, jardines o tal, mejora la salud física, por supuesto, pero además proporciona una conexión con la naturaleza que también es muy buena. Celebrar fiestas, festivales, encuentros culturales, los premios estos tan bonitos que habéis celebrado vosotros en Barbaños, los premios de la luz, te ayuda también muchísimo, permite conocer tradiciones. Tenemos que conocer nuestras tradiciones, que es el gran problema que ha apuntado este chico antes, de que no conocen a nuestros patronas, porque no estamos comunicando nuestras tradiciones. Hay que seguir comunicando nuestras tradiciones, porque luego vamos a otros pueblos a ver, ¡ay, qué procesión más preciosa de la Virgen, que le cantan, que le dicen, qué tal! Pero no cuidamos las nuestras, hay que cuidar las nuestras. Entonces,
hay que participar en esas cosas. Por ejemplo, en la pintura, yo quiero hablar de la pintura porque es muy parte mía. Pues la pintura te mejora el estrés, la concentración, la paciencia, el desarrollo de las habilidades motrices y la coordinación y también la autoestima, que estamos hablando ahí. Pues todo esto de lo que yo estoy hablando lo podéis conseguir participando en las actividades culturales. Por eso la hermandad ha hecho y hace muy bien en querer que la sociedad de Montijo sea una sociedad sana, porque para ser creyente hay que ser personas sanos también, y personas abiertos de mente, y eso se consigue con la cultura, y eso se consigue participando en todas las actividades culturales que proponen, muchas veces desde los gobiernos que tenemos en el pueblo, que se proponen infinidad de cosas. Y es importante la cohesión social nuestra, y voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando se ha empezado a celebrar el alumbrado de la Navidad, ha sido siempre chulo, es muy bonito, pero desde que ha empezado a participar todos los grupos sociales del pueblo, como que funciona mejor todavía, ¿o no? Es cuando ha empezado a tener una carga todavía más simbólica, más bonita, la gente se echa a la calle porque hay uno que hace dulce, porque hay otro que te canta. Eso es la cohesión social y eso es lo que se está tratando, creo, desde la hermandad de la Virgen también, que tengamos esa cohesión cultural que es interesante. Y una cosa, y con esto termino. A los jóvenes la cultura, como hemos dicho, le viene genial para trabajar, para aprender y para todo, pero a los mayores, acordaros cuando sois jóvenes que la actividad es frenética, que si me voy a casar, que si qué casa hago, que si la casa, que si amueblo la cocina, que cómo la voy a pagar, que si tengo niños, que si los voy a llevar al colegio. Siempre estamos en continua actividad, nuestra cabeza está en continua actividad. Por eso nuestro cuerpo está activo y podemos con todo. Cuando somos mayores ya dejamos de poder con todo. ¿Por qué? Porque nos paramos. Nosotros, algunos por problemas físicos, que eso ya hay muchas veces cuando te viene un problema de estos que tú no lo puedes remediar, te tienes que encomendar a la Virgen de los Baños. Pero cuando se trata muchas veces de que nosotros nos paramos, dejamos de pensar, nos sentamos a ver la tele, a la novela. La tele, 5 minutitos, 10, está bien, pero como la veamos mucho nos pone a tontos, porque nada más que recibimos y no tenemos que hacer nada. Si no hacemos nada, nos paramos nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando una persona se nota que sus piernas y su cuerpo está dejando de funcionar, normalmente hace ejercicio, nos ponemos a andar, ¿no? Queremos hacer ejercicio físico. Pero hay un ejercicio que hay que hacer también, y es que el cerebro también haga gimnasia. Y la mejor manera de hacer gimnasia con nuestro cerebro es la cultura. Participar en actividades culturales, no lo dudéis. Eso os va a activar muchísimo la cabeza, leer libros. Y en la biblioteca tenemos un club de lectura donde se participa y se expresa todo lo que se está leyendo y está muy bien. Hay muchas actividades en Montijo que podemos participar. Y sobre todo, eso, no dejar de asistir a estas cosas, porque vienen muy bien para esa gimnasia que estamos hablando del cerebro, que es súper importante y que no la dejemos. Y que hoy hubiera sido muy bueno quedarse en casa, a lo mejor no. Bueno, pues aquí toda la noche sentados, eso lo hacemos todos los días. Cuando hay una actividad hay que aprovecharla y hay que salir a la calle y a verla. Y luego charlamos con la amiga. ¿Pues qué te ha parecido? Pues aquí María del Mar está un poco tostonada hoy. Pues bueno, pues venga, no pasa nada. Un ejemplo vivo. Bueno, yo es que todo esto lo he contado hoy por si el año que viene tenéis que estar hablando de mí y de mala manera. No quería contar. Un ejemplo vivo de todo esto que estoy contando es uno de nuestros participantes de Mojirándula, que lo tenemos como actor hace unos cuantos de años, y que de que se jubiló encontró esta forma de mantenerse activo en el teatro, y es Cayetano Álvarez. Y nos trae un monólogo en clave de humor, que los historiadores no se me enfaden, en clave de humor, sobre el dudoso origen de Cervantes. Lo dejo con él. Buenas noches. Permítanme que me presente. Soy Miguel de Cervantes. Y como estoy harto, muy harto, de que se digan falsedades, voy a aclararles mi vida. Aclararles lo que realmente ocurrió. Y también algún que otro dato. Pero permítanme que me aclare la voz. Perdón. Yo nací aquí en Montijo.
Sí, aquí en Montijo, y no en Alcalá de Henares. Se lo digo por la gloria de mi madre. Mire, mi talento literario brilló desde muy chiquito, casi desde la cuna. Ya escribía algún versito que dedicaba con orgullo a mi entorno más cercano, a mi mamá, a mi tata, al que repartía el butano. Sí, ese del mono naranja, que en cuanto se iba mi padre, coño, que se colaba en casa. Bueno, pues, a medida que crecí, yo fui con grandes maestros con maestría. Y por eso, claro, yo escribí con tantísima ironía. Verán, me enseñaron a rimar difíciles terminaciones. Las terminadas en olla, las terminadas en ones, las terminadas en ulo, algunas con tanta gracia, coño, que se me parte el culo. Bueno, pero otro error fue lo del brazo, que no lo perdí como dicen otros tantos, que si fue por una flecha o que tal vez fuese un hachazo. No, en realidad lo perdí paseando un día por un parque cuando, apartado de un corrillo, contemplé llorando un chiquillo. Y a intentar consolarlo, pues me acerqué con confianza. ¿Confianza? Sí. Le dio un mazo, que yo le tendí la mano y el muy cabrón se llevó el brazo. Bueno, pues desde aquel momento amargo, por mi brazo guardo luto. Como abrazo yo a mis hijos, o como lío los canutos. Y siempre hay algún paisano que me dice: Miguel, que voy a la pastelería, ¿quieres un brazo gitano? La madre que lo parió, estos son los montijanos. Bueno, pues también algún otro vecino que decía, un vecino guitarrero, y me decía: ven conmigo que vas a ser mi palmero. Bueno, pues aunque yo estaba abatido, oye, pues casi fue mejor así, porque, oye, me encerré en mí mismo y me dispuse a escribir. Al cabo de 9 meses de semejante encerrona, nació mi célebre Don Quijote, aunque eso sí, no exactamente como se conoce ahora. Me acuerdo que comenzaba con esta bonita estrofa: en un lugar de Montijo, de cuyo nombre no quiero ni acordarme, vivía a tiempo uno que no trabajaba, que paseaba todo el día. Con las barbas no pagaba, que cobraba una paguita, y con las barbas las perdía. La ropa manchada y no lavar, que capaba su mancha, y que algún gracioso llamó Don Quijote de las terminado en ese, de las manchas. Bueno, pues esta historia tan sencilla como que no gustó nada a la Inquisición. Por lo visto esos señores pedían unas autacidades para darle promoción. Pensaron que sería mejor que mi obra transcurriese por Sevilla o bien en otras tierras de mayor gloria, como podía ser Castilla. Bueno, pues tuve que cambiar mi obra por culpa de esos aguilillas. Señor, con lo que a mí me gustaba, Sancho Panza en la cabrilla. Bueno, pues también me hicieron cambiar, o querría que cambiase, algunos detallitos sin importancia. La iglesia por los molinos. El directo. No se cae. La iglesia por los molinos. La paloma por cigüeña. La calor por chimenea. Y cuando hubiese elecciones, coño, que se votase a Dulcinea. Pero bueno, también quisieron cambiar el nombre de Montijo por La Puebla.
Y ahí me tocaron los cojones y les dije, y una mierda. Bueno, pues, aunque el cabrón que tenía era por causa evidente, por demostrar valentía, hostia, que me rompieron todos los dientes, los de este lado y los de este otro. Oye, y no me llamaban Miguel de Cervantes, no. Me decía Miguel el Mellado. Pero claro, no le fue tan fácil que yo hiciese cambios en mi obra. No. Me fui a la Inquisición. Entré aquí con 2 cojones. Y le dije al Torquemada, Torquemada, so cabrón, que aquí todavía hay libertad de expresión. Pero como que ellos me dijeron, claro, con toda la buena intención, tío, que faltan casi 3 siglos para que haya constitución. ¿Es que te vas a poner así de vacilón? Joder, pues me la dieron mortal. Lleváronme al cuartelillo. En un potro de tortura, me tiraban de la cabeza, me tiraban también de los pies. Pero yo seguía aguantando hasta que me empezó a doler y tuve que claudicar. Y para que esos cabrones me dejaran de tirar, pues yo les dije, oye, que escribo los 3 cerditos si hace falta. Y así pude salir de allí, coño, con la cabeza bien alta. Pero después de que me hicieron soportar aquel martirio, cambié todo lo que me dijeron. ¿Cómo se vendió mi libro? De la noche a la mañana, de ser Miguelito el Manco, pasé a don Miguel de Cervantes y Saavedra, el famoso literato. Y con el primer millón, hostia, que se me fue la depresión. Bueno, pues amigos míos, aquí termina mi historia. Pero que recuerden esos castellanos y no se olviden los fijos. Perdón. Y no se olviden los fijos. Que el hidalgo Don Quijote nació, coño, aquí en Montijo. María. Tú improvisamos aquí rápido el cambio de micro. Lo vamos a guardar. Don Quijote. No la vaya a dejar. Va. Chuleta porque yo no hablo como esta gente de 24 años, ¿eh? De la marinera. Bueno, nos vamos ya acercando a la parte final ahora. Y siempre nos gusta... ¿Me oyen? Sí. Siempre nos gusta traer, invitar a pluma y letra a alguien que esté muy vinculado, María del Mar lo estaba diciendo antes, no ya con el pueblo en sí, con Montijo solo, sino a nivel prácticamente comarcal. Esa globalización de Montijo, Arbaño, La Puebla, pues nos lleva hacia Guadiana, aunque creo que ahora tendremos tiempo de charlar. Está con nosotros Juan Gordillo. Juan Gordillo, bueno, pues es un escritor que yo he tenido la oportunidad de conocer primero, obviamente, a través de sus obras, Huellas de Sangre y La clave Mirabile, que es la última novela, porque luego tiene un amplio campo de relatos
como El último viaje, Miserable, Un final inesperado, que llegó a ser incluso, si no me equivoco, segundo premio en el 27 certamen de relatos breves 8 de marzo que convocó el Ayuntamiento de Navalmoral. Juan nació en Badajoz, de joven, nació en el año 68, o sea que tiene unos cuantos de años, un poco más que Fernando y que Pedro, y pocos menos que yo. Si no te rías, solo 3. Con él vamos a charlar, como lo hacemos normalmente, muchos de ustedes han estado en otras ediciones, de una manera distendida, María, relajada, en el que, obviamente, como escritor, pues él viene a promocionar su obra, pero también viene a compartir con nosotros un montón de experiencias. Juan, bienvenido, gracias por haber aceptado, que no es fácil en este tiempo estival lograr que la gente dedique una parte de su tiempo de manera altruista a estas horas ya de la noche. Digo, dedique parte de su tiempo libre a dárselo a los demás, ¿no? Hay una primera pregunta obligada. ¿Cómo empezaste en esto del mundo de la escritura? Porque si no me equivoco, es policía. Policía Nacional. Policía Nacional. No es de la UCO. Policía Nacional. ¿Cómo un policía nacional de pronto lo estamos viendo? Porque se está viendo ya en unos niveles dentro del mundo de la literatura como en los que tú ya te estás empezando a mover. Bueno, buenas noches, no sé si se oye bien, supongo que sí. Sí, ¿no? Perfecto, bueno, pues en primer lugar, desde luego, vamos a empezar por las gracias, ¿vale? Tengo que daros las gracias, por supuesto, a ti, a la Hermandad de la Virgen de Barbaño, al alcalde de Montijo y de Barbaño, y bueno, a toda esta cofradía que me tiene totalmente maravillado, ¿no? El escenario es ideal, una maravilla, la antigua casa esta de los labradores es una maravilla, y esto que hacéis desde luego es algo precioso, ¿no? Es una manera, como decía ella, de fomentar que la gente se acerque pues a la hermandad, a la religión, a la gente joven. Y no quiero pasar por alto también, como decía también Pedro, que se sentía un poquito, bueno, a medias, ¿no? Montijano, Pedro era, ¿no? Montijano con el chino, porque yo también me siento, y cada día más montijano, porque yo viví aquí hasta los 7 años en Montijo. Luego nos trasladamos a Guadiana, pero mi mujer y mis hijos han estudiado todos aquí en Extremadura, yo he hecho la escuela de idioma también en Extremadura, y bueno, tenemos mucha vinculación, puesto que aún sigo con la relación con el Instituto Extremadura, porque pertenezco al club de lectura de ahí, y estoy dispuesto a seguir, por supuesto, hasta que mi hija pequeña, tiene 8 años, vuelva también al Instituto Extremadura. Eso ya lo veremos. Sí, lo sé. No me importaría tampoco, porque tengo está bien que, como sabes, muchos profesores de Guadiana. Está bien que haga esa alusión porque, claro, alumnos del Vega, profesores del Vega, Adela, pues, también profesora del Vega. Claro, ustedes dirán, es que este es lo que va barriendo para casa. Aquí está la Extremadura, ¿vale? Y el 10 Canedo, ¿no? Tú también en el Extremadura. Pablo en el Vega. Bueno, vamos a dejarlo porque se me va a ver el plumero. Sí, y me consta que tanto mi instituto como otros son, Sí, la verdad, que por supuesto, una maravilla y un ejemplo, desde luego, faltaría en la docencia a nivel, bueno, yo estoy orgullosísimo de que mis hijos hayan estudiado. Luego pues me he quedado un poco así como nubilado, ¿no? Como con estos chavales. Es increíble, desde luego el futuro está asegurado con vosotros. Porque vamos, de esta manera de hablar, Pablo, ni tú, que mira que tienes también experiencia, pero increíble, me he quedado alucinado. Y bueno, vamos a entrar en detalle porque si no, se nos va a ir la noche. Es que incita sí, ¿no? el ambiente. La verdad es que sí, la verdad es que ya te digo, estoy maravillado.
Te comento, pues sí, como policía, pues a mí creo que la vocación de escritor la tenía antes incluso que la de policía. O sea, yo siempre he escrito desde pequeño. He leído mucho, lo primero considero que hay que leer mucho para poder escribir. Y desde siempre pues, escribía desde pequeño. Recuerdo que éramos 2 o 3 amigos con 10, 12 años, hacíamos nuestros libritos pequeñitos, así como estilo novelas del oeste, que solían haber, pues nosotros también las escribíamos, ¿no? Con 10 o 15 páginas. Nos metíamos en un granero, allí en el pueblo, e incluso algunas veces hasta alguna vela, porque llegaba la madre de algún amigo y decía, la luz, no, que es muy cara, y nos cortaba la luz, ¿no? Entonces siempre he tenido esa vocación de escribir, como te digo, antes de ser policía. Sí, claro, por supuesto, faltaría más. Coge los Cógelo, porque vale. es que si me tengo que arrimar me tengo que poner eso. Venga. A ver, no te importa que lo pase. Yo lo tengo apuntado, pero ella está improvisando, ¿eh? Es más fácil. Bueno, Juan, pues yo te quiero preguntar, porque ya nos has explicado el cómo, pero estoy aquí leyendo, que no he tenido el placer aún de leerlo entero, pero leyendo un poco de qué va el libro, y la verdad es que es un tema muy... es un tema muy concreto. Es decir, podemos escribir historias de amor, podemos escribir historias de guerra, de historia, podemos escribir sobre muchas cosas, pero un tema tan concreto, ¿qué es lo que te lleva? Porque hay mucha gente que escribe quizás por desahogarse, por resolver problemas o conflictos que quedaron en el pasado, pero ¿qué es lo que te lleva a ti a hablar de un tema tan concreto? ¿Un viaje, una experiencia o simplemente fantasía? No, mira, concretamente en Huella de Sangre lo que me lleva a escribir sobre el Sagrado Mantel de la Última Cena, está en la Catedral de Coria, fue pues una anécdota. Hace, no sé, ahora ya pues como 15 años, porque siempre digo, hace como 10 años, pero como sigue pasando el tiempo, que tiene que hacer 15 años ya por lo menos. Mi familia, mis hijos, mi mujer y yo fuimos a Coria a hacer el descenso del Alagón, que es una actividad que se hace ahora en agosto, y bueno, viene gente de todos sitios, ¿no?, a bajar el río en canoa. Y ese día que fuimos a hacer la actividad esta, pernoctamos allí en Coria, en el hotel que había justo al lado de la catedral. Y al día siguiente bajamos, visitamos la catedral y entramos en su museo, en el Museo de Arte Sacrosanto que tenía, digamos, en el... cuando fuimos nosotros, ahora ya ha crecido bastante, pero cuando fuimos nosotros pues era lo que era el claustro y un par de salitas pequeñas, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos totalmente sorprendidos cuando en medio de una salita pequeña había una urna con una arqueta de plata y sobresalía el mantel, el Sagrado Mantel. Bueno, yo no lo creía. De hecho, ahora, poco a poco, hay gente que va conociendo que tenemos aquí el Sagrado Mantel de la Última Cena, pero entonces que era totalmente anónimo. Prácticamente con toda la gente que hablaba nadie lo conocía, ¿no? Entonces me llamó tantísimo la atención que me puse a investigar sobre el mantel, a estudiar todo lo que caía en mis manos sobre el mantel, a visitar con más frecuencia la catedral, el museo, a hablar con su responsable, con Óscar, mi amigo Óscar ya, porque ya nos conocemos bastante. Y bueno, pues terminé documentándome y escribiendo una novela que yo sabía que iba a hacer desde que vi el mantel, porque es que se prestaba para hacer un thriller, porque es un thriller, y que es que la historia del mantel, la historia que hay detrás es asombrosa, ¿no? Este mantel apareció en los subterráneos de Coria sobre principios del siglo XV. Y a raíz, bueno, hay muchas leyendas de cómo llegó allí, ¿no? Está la leyenda de los templarios, la leyenda de Carlomagno, un obispo que podía haberlo traído también de Roma. No se sabe, no hay ninguna historia, digamos, o ninguna seguridad exactamente, ninguna historia oficial. Pero el caso es que el mantel, a partir de que se encontró en la catedral, comenzó a tener muchísimo
muchísima fama. Entonces hacían cada 3 de mayo una feria grandísima en Coria y venía gente de todo tipo, de todos los sitios a venerar el mantel, ¿no? De hecho, se construyó un balcón que hay encima de la puerta de la catedral, que le llaman el balcón de las reliquias, desde donde exhibían el mantel, ¿no? Pero estuvo así hasta finales del siglo XVIII, que un obispo decidió guardarlo y no exhibirlo más porque la gente rasgaba trocitos del mantel, la arañaba y claro, lo deterioraban. Entonces, por miedo a que estropearan el mantel, pues se decidió guardarlo y no exhibirlo más. A partir de entonces, el mantel pasó desapercibido totalmente, ya digo, hasta que, bueno, hasta casi no, los primeros años del 2000, que un investigador, un científico de la NASA, llamado John Jackson, se interesó por el mantel, curiosamente. Además, la historia es curiosa y está, desde luego, en el libro, ¿no? Fue todo un arzobispo de Estados Unidos que le comentó que existía este mantel. Y este hombre pues, se vino aquí. Este científico había participado en la investigación del STAR, ¿no? Del grupo que investigó la Sábana Santa en 1978. Y este señor pues, tenía una teoría sobre el mantel de Coria. Vino con un equipo de expertos para analizarlo con todo tipo de artefactos tecnológicos. Lo investigaban, lo analizaban de noche para que no le hiciera daño la luz solar. Y bueno, como digo, este científico tenía una teoría sobre el mantel. Él decía y defendía que el mantel tuvo que coincidir con la Sábana Santa cuando crucificaron a Cristo. Y la historia, pues él la cuenta de esta manera. Antiguamente los judíos tenían una tradición que era que en las grandes solemnidades, y la Pascua es una de las más grandes, ¿no? Y la cena de Jesucristo fue una cena de Pascua, ¿no? En las grandes solemnidades, como digo, ellos ponían un mantel en la mesa, luego depositaban los alimentos y después, con otro mantel algo más ligero, los tapaban. Y era para conmemorar el éxodo de sus antepasados cuando partieron de Egipto y cruzaron el desierto del Sinaí, ¿no? Ellos, lógicamente, lo hacían para preservar los alimentos de insectos y de la arena, ¿no? Entonces, como digo, la cena de Jesucristo fue una cena de Pascua. Tuvo que ser igual. Es decir, la cena se celebró en la casa de José de Arimatea y se tuvo que poner un mantel y después de poner los alimentos, cubrirlo con otro mantel algo más ligero. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando a Jesucristo lo detiene y lo lleva ante Pilatos y después acaba crucificado, José de Arimatea fue ante Poncio Pilato a pedirle permiso para bajar el cuerpo y poderle darle sepultura, ¿no? Cuando Poncio Pilato le da ese permiso, José de Arimatea tuvo que darse mucha prisa en buscar algo, alguna mortaja, algo para cubrir el cuerpo, puesto que empezaba el sábado al caer el sol, y a partir de que cae el sol, comienza el sábado, los judíos ya no pueden hacer trabajo físico, ¿no? Se tuvo que dar mucha prisa, como digo, y entonces iría a su casa y lo primero que encontraría allí para tapar el cuerpo serían esos dos manteles. Esto es como lo defiende John Jackson, ¿no? Y entonces con esas mortajas, los manteles, cubrieron el cuerpo de Cristo. Esa es la teoría que tiene John Jackson, efectivamente. Y dentro de eso es que podemos decir que la Sábana Santa tuvo también unas pruebas de carbono 14 que al parecer no salieron muy bien, pero el mantel, que ya digo, lo tenemos aquí en Extremadura, en Coria, tiene unos análisis hechos en los 60 en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, la prueba del polen, y indica que ese mantel, ese lino, es del siglo I, es decir, que coincidió en tiempos de Jesucristo. Allá cada uno luego si quiere creer que es el mantel de la última cena o no, pero desde luego el valor ya histórico que tiene como reliquia histórica, desde luego es
totalmente... es así, ¿no? Está ahí. El azul índico que tiene también bordado en los extremos también procede de allí, era un tinte que no se conocía todavía en Europa, con lo cual, ya digo, el mantel tiene incluso más de verosimilitud, incluso que la sábana. Las dos obras que él tiene a nivel novela, Huella de sangre, que trata sobre el robo. Sí, comienza con el robo del mantel. Del robo del mantel. No, la noche de verano. Eso, no seguimos más. Están los libros también ahí. Pueden, por supuesto, adquirirlo. Y el código, la clave Mirabilis, trata sobre un misterioso pergamino medieval. Que como vemos, mezcla novela histórica, thriller. Él también, me imagino, ¿no? Que vamos a decir, usas tu preparación profesional dentro del campo de la policía, la investigación y tal, sí. Porque la protagonista y tal es... Sí, Gala Figueroa es una investigadora. Como una policía. Sí, efectivamente, la verdad que de algo tiene que servir, ¿no? Sí. La profesión. Y hay bastante de formación profesional dentro de las dos novelas y la tercera que está en curso ya, que terminará la trilogía. Sí, es una investigadora. Me has pisado la pregunta. Sí, bueno. Te iba a decir que si tenía en vista... Sí, está en proceso. Está en proceso, sí. Dos preguntas, por no alargarnos más, para que ellos además tengan tiempo de comprar los libros, ¿verdad? Yo venía a hablar de mi libro, ¿no? Yo venía a hablar de mi libro. No. Es interesante porque sin querer y sin darnos cuenta, estamos prácticamente en el contenido, desde que hemos empezado, dando claves que se van uniendo, todas, ¿no? Las que habéis dado vosotros. La maravillosa explicación que nos ha hecho María del Mar de los beneficios culturales, la capacidad de aunar Puebla, Montijo, Barbaño, que también tengo que hacer publicidad de Puebla, soy publicista oficial de Puebla otra vez, o sea, aquí es el campalache que hay aquí, ¿no? Sí me gustaría hacerle una pregunta, porque a mí me la suele hacer la gente en otros ámbitos, sobre el tiempo. Me explico. Policía, casado, con hijos, ¿vale? Vale. Voy bien, ¿verdad? Escritor, ¿cómo se come eso? Pues difícil, no es fácil. De hecho, bueno, Huella de sangre me costó como 7 o 8 años escribirlo, mucho. También era el primero y, bueno, uno no tenía, digamos, pues la visión ahora de futuro que tengo con la escritura, pues más que nada por el, entre comillas, éxito que ha tenido, ¿no? Que casi me obligó a continuar y escribir un segundo que ya solo me costó 2 años, comparado con 7, ¿no? Pero bueno, con muchas noches de insomnio sobre todo, que es cuando realmente en casa hay el silencio necesario, ¿no? Para intentar conseguir la inspiración. Una última pregunta. Alguien que quiera iniciarse en la escritura, ¿qué le recomienda? Lo primero, desde luego, leer mucho y después, pues, la constancia. La constancia es fundamental. Si no sueles tirar la toalla, puesto que bueno, se te cruzan, como decíamos antes también, que hay muchas modas, ¿no? Que enseguida las cogemos porque son muy fáciles de unirte a ellas y bueno, se te puede perder la visión a lo mejor de un tema que tenías, que podías escribir una novela, aunque sea pequeñita, una novela, un relato corto, una novela corta, pero hay, digamos, como demasiadas cosas en el ambiente que te distraen, ¿no? Y tú tienes que ser constante, es decir, plantearte, pues no hace falta mucho, bueno, si te gusta, desde luego escribirás más horas, ¿no? Pero con 1 hora o 2 al día, constantemente, al cabo de 1 año puedes escribir una novela. Bueno, pues, Huella de sangre, el Sagrado Mantel. Como él ha dicho, él iba a hacer la pregunta, pero él lo ha adelantado. El tema de las reliquias es algo que cada uno
¿qué voy a contar yo, verdad? Cada uno puede creer, no creer, eso ya entra en las interpretaciones. Sí, pero Sí, que sí. es que te quería comentar, ahora que dices eso. Es cierto, hay quien cree y quien no, ¿no? El valor histórico, de luego, como digo, lo tiene, pero sí que es cierto que cuando tú vas a visitar el mantel, a Coria, y te encuentras con ese lino, a solas, allí en la habitación, sientes algo. Madre mía, una excursión a Coria, Pablo. Pues nada, la hermandad de Nuestra Señora de Barbaño va a organizar un viaje cultural a Coria. Yo lo recomiendo con el Instituto de Y Extremadura, con él lo hicieron. de guía. Y con Fernando. Y con Y con tu abuelo. Mi abuela. Tu abuela. En Guadiana se ha hecho, en Valdeorcazada se ha hecho Sí, también. en Extremadura sé que lo ha hecho Extremadura contigo. también lo hizo efectivamente. conmigo. Y bueno, No hay más que hablar. Coria encantado, está encantado. No vamos a organizar, no sé si está mi buena amiga, tu abuela, Rosa, por aquí. Rosa, estamos con Roma ya para el año que viene y Florencia y todas estas cosas, pues nos vamos a ir también. Juan, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a vosotros, de verdad. He estado encantado. Podríamos estar hablando Sí, podemos estar toda la noche. Ahí están los libros. Obviamente, precisamente uno de los obstáculos de la lectura es... Oh, madre mía, ¿dónde está? Detrás del árbol, no me ve. Es precisamente que los libros son caros. A mí me están siempre riñendo, me echan cada bronca que no vea. Pero estas editoriales y estas ediciones, ¿verdad? Hacen muy accesible que el público pueda... Y luego, los que hemos leído, como me ha pasado a mí, las dos novelas, es curioso porque ya te lo he comentado, lo comenté en Puebla cuando se presentó La clave viral. Es impresionante cómo se le nota a Juan el avance en la escritura, porque es ¿verdad? Es que por atrás son los dos iguales. Sí. Es ¿no? Yo prácticamente me lo bebí, o sea, tardé nada en leerlo, nada. Y me acordé, digo, Jolín, ¿cómo? Porque ¿cuánto tiempo hay de uno al otro? 2 años, 2 años y medio. O sea que cuando leamos el tercero, pues seguramente ya lo devoraremos totalmente. Muchas gracias, Juan. Le damos un fuerte aplauso. Vamos a por la última parte, que además le toca enterita a ti. Y ustedes pueden ir acomodándose, jóvenes. Es toda tuya. Venga, ¿os ayudo en algo? Bueno, a ver, no nos podemos olvidar que detrás de cada Esto me da aquí mucho respeto, que detrás de cada actividad hay un gran equipo humano, ¿no? La hermandad, con sus miembros y sus voluntarios, que ha trabajado incansablemente para pues, que este evento se pueda realizar, ¿no? El ayuntamiento, con su respaldo, y también a todos ustedes por venir. Bueno, y qué mejor para ya darle un puntito final a este evento, ¿no? Que hacerlo con música. Van a intervenir en plural Marco León y Pablo Valadés. Pero voy a empezar a hablarles de Marco León. Marco, clarinetista, se está haciendo indudablemente un nombre dentro de la música. Tiene 17 años y ya ha compuesto 2 marchas. Una para la imagen de María Santísima de Dolores, ubicada en el templo parroquial San Pedro, por allí. En el templo. ¿Qué he dicho? Centro parroquial. Ay, pues discúlpenme ustedes. El templo parroquial de San Pedro, y esta procesiona la noche del Jueves Santo. Y otra por estrenar, que lo hará en breve, en la procesión de Barbaño, a nuestra patrona, la Virgen Santísima de Barbaño. El otro joven músico del que les voy a hablar hoy es Pablo Valadés Leo, que podemos decir literalmente que lleva la música en la sangre. Como no podía ser de otra forma, siendo nieto del gran trompetista Narciso, a quien nunca olvidaremos.
Su instrumento es obviamente también María, la y trompeta. hermano, o sea, y sobrino del director, El director de de la banda de música de la agrupación cultural. Y su Mena. padre cantaba en la coral. ¿Eh? Su O sea, padre cantaba en la coral, Y su ¿no? padre cantaba en la coral. Lo tiene todo. Joder. Lo tiene todo. La música le sale Lo tiene todo. Sí, sí, Pepe, hoy claro. por todos Tiene los el poros, amador. ¿no? Bueno, pues ambos se van a subir a este escenario, que primero nos van a interpretar Suspiros de España, del famoso pasodoble o Suspiros de España. Este pasodoble es del maestro Antonio Álvarez Alonso, nacido en Marto, en Jaén, el 11 de marzo de 1867 y fallecido en Cartagena, el 22 de junio de 1903. Y ahora, por ponerles un poco en contexto mientras ellos se colocan, les voy a decir el origen de este pasodoble. Este pasodoble se creó cuando este músico bajaba a la cafetería del bar donde él desayunaba, ¿no? Y vio allí unos caramelitos que se llamaban Suspiros. Y él estaba haciendo allí su composición y dijo, bueno, pues le voy a poner Suspiros de España, como los caramelos. Así que sepan que este pasodoble viene de unos caramelos. Y después la otra pieza que va a interpretar, como no podría ser y no podría faltar, es el himno de la Virgen de Barbaño, donde las raíces más profundas hacen que la música hable desde el corazón. Y ahora, sin más preámbulos, les dejamos con ello. A mí me gustaría preguntarle a Marco. Marco, estamos hablando de edades. ¿Tienes? 17 años. ¿Cómo con 17 años compones dos marchas? Es decir, escribir música es complicadísimo. Escribir es complicado, pero escribir música... con 17 años, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo lo haces? Con 17 años componiendo marchas procesionales, escribiendo música. A ver, pues... Espérate que va a encender el micro. Ah, que va a encender. Sí, que está apagado. Ah, pero si te Hola. oigo. Bueno, pues... Yo empecé hace 2 años a escribir un programa que tenía de gratis y bueno, empecé a escribir y digo, pues esto me está llamando la atención bastante. Y nada, pues empecé a escribir y como bien pertenezco a la cofradía del Jueves Santo, María Santísima Dolor y Cristo de Agonía, pues decidí empezar con una marcha dedicada a esa Virgen. Y una cosa que yo pienso no es poner notas ahí al bolero ni demás, es expresar tu emoción, fe y devoción para sentir a los demás la emoción que tú sientes. Y eso para mí es la música y la composición. Entonces, pues, ya después del estreno de la marcha lo hice en el teatro, la verdad es que le gustó a la gente mucho. Y bueno, al ser mi primera marcha, pues, muchos fallos. Después de ese concierto estuve hablando con compositores andaluces y demás, que qué mejor, compositor andaluz de la cuna de la Semana Santa. Bueno, pues después de esas clases, pues a la patrona de Montijo pues le he hecho una marcha y nada, pues esa marcha yo creo que puede llegar muy lejos, porque... y nada, pues que yo creo que puede llegar muy lejos porque es una marcha moderna y como unas buenas melodías, motivos melódicos, muy buena armonía, alegre la marcha y nada, yo creo que sí, que puede ser muy buena marcha. Pues nada, yo creo que el que lleva buena marcha eres tú, porque con 17 años yo te auguro cuando tengas más... Yo también siento una enorme pasión, una enorme devoción por la Virgen de Barbaño, por la cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, que estoy viendo ya a su hermano mayor, pero que no me pidan que me ponga a escribirle una marcha, porque no hay manera, ¿no? Hay que necesitar también una buena formación, ¿verdad? Vale. Bueno, pues no os entretengo más, que me gusta un micro más que... Y lo tuyo, macho, te chorrea, la música. Y como te conozco y todavía te tengo en clase y sé que no eres muy dado a hablar, no te voy a poner en la oportunidad, no te preocupes. Bueno, pues con Marco
León y Pablo Baladé Leo, que vamos a cerrar el acto quedando para el final unas pequeñas palabras, perdón por lo de pequeñas, las palabras de clausura que hará el alcalde. Y no me miréis más así, que os toca a vosotros. ¿Necesitas otro micrófono? No, ¿no? No, Vale. Si te puedes poner aquí, con el papel este, porque se va a ir. Sí, hombre, pues yo. ¿Dónde quieres que me ponga? Aquí, agarrando así un poquito. Ah, que te agarro el papel. Sí, hombre. Bueno, pues hemos llegado al punto y final de estos terceros encuentros. Antes de cederle la palabra a Javier Cienfuegos como alcalde de Montijo y que ha venido estos 2 años anteriores también clausurando estos encuentros, darle las gracias una vez más al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura, a través de la cual se gestiona todo esto. También muchísimas gracias a todo el personal del teatro, que, bueno, llegamos y esto nos lo encontramos montado. Por supuesto a Miguel Ángel, el maestro en los mandos, y gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes, porque por tercer año vuelven otra vez a llenar este patio de la Cámara Agraria. Del Museo Cámara Agraria, Antonia Quintana. Yo no querría irme sin darle las gracias a un grupo humano que está siempre dispuesto y que está siempre preparado para cualquier cosa,
como es la Junta de Gobierno de la hermandad. La hermandad no es el hermano mayor, el que nos pinta, ¿eh? La hermandad es un grupo de personas que trabaja al unísono y que pretende, bueno, pues que las cosas vayan saliendo de la mejor manera posible. Unas veces salen, otras veces no salen, pero cuando no salen nos encontramos siempre con el apoyo del Ayuntamiento de Montijo, del Ayuntamiento de Barbaño, pendiente en todo momento de ese santuario, de esa ermita y de cada uno de todos ustedes. Pero, que siempre hay un pero les recuerdo que es una hermandad patronal de la comarca que menos hermanos tiene, ¿vale? Mucho Virgen de Barbaño, pero... y se ha cambiado una techumbre que se caía y se va a cambiar ahora todo el tejado de la cúpula y tiene que estar uno detrás dando la lata a los alcaldes, porque una hermandad o una cofradía no es algo independiente de la Iglesia, es parte de la Iglesia. Y entonces nosotros somos meros gestores. En esta gente joven quedará sin duda en manos, en un futuro, pero no muy lejano, las hermandades. Después de que hables, les voy a pedir que se mantengan un momentito en los asientos, porque la hermandad pues tiene siempre un pequeño detalle con estos invitados que han venido de manera altruista. Van a cobrar lo mismo que ustedes, o que yo. Javier, alcalde de Montijo, cuando quiera. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido hoy. Y no te preocupes, Pedro, que si vienen con piedra las repartimos. Porque yo también soy el 50%, soy 50% Puebla, soy 50% Montijo. Creo que muchísimos de los que nos encontramos hoy aquí estamos en la misma situación y eso dice muy mucho de la riqueza de nuestra zona. Y hay que sentirse orgulloso porque creo que Montijo podría ser algo más que esos 15.000, 16.000 habitantes y podríamos aspirar a muchísimo más allá. Con lo cual hay que decirlo de una manera súper orgullosa, que somos la capital de las Vegas Bajas y aquí, como no podría ser de otra manera, pues aceptamos a todo el mundo porque vamos a estar encantados, como bien lo acepta la hermandad. Y otra cosa, Fernando, has dicho una cosa súper importante. Creo que nosotros tenemos que tener claro que en nuestro día a día tenemos que poner nuestro grano de arena para crear una sociedad mejor, indudablemente. Nosotros, con el Ayuntamiento de Barbaño, todo el mundo lo sabe, aunque seamos partidos diferentes, pero creo que la relación desde el primer momento, desde el minuto uno, es muy buena. De hecho, trabajamos desde el primer momento y los 4 años que nos quedan, que nos toca estar gobernando, no lo concebimos de otra manera. Y no solo con la hermandad de por medio, siendo y teniendo allí la ermita, sino en todo tipo de actos. De hecho, también ayudamos en todo lo que se nos pide y ellos nos ayudan también cada vez que le echamos una mano. Con lo cual me parece estupendo que nosotros los jóvenes tenemos que ir con eso por bandera para dejar pues, un mundo mejor. Muchísimas gracias también, María del Mar. No puedo decir nada más porque lo has dicho todo. Entonces, la verdad es que muchísimas gracias por estar ahí cada vez que alguien te llama para mostrarle a la gente, sobre todo la cultura que tiene Montijo, porque creo que somos una población enormemente rica a nivel de cultura y eso hay que mostrárselo a todos los demás. Y Pablo y Marco, de verdad, felicidades. Felicidades por esa magnífica actuación, por esa magnífica marcha y seguramente, como bien decías, tiene un grandísimo recorrido porque aquí, mientras exista esta hermandad, mientras exista este ayuntamiento que le quedan muchísimos años, esté quien esté al mando, pero esa procesión y esta patrona la vamos a tener por el resto de nuestros días, con lo cual lo vamos a poder disfrutar de aquí hasta donde lleguemos. Como no bien lo ha dicho Pablo, muchísimas gracias a la Concejalía de Cultura. No quiero reflejar solo a María, porque sí es cierto que es nuestra concejala de Cultura, pero ella siempre lo dice.
tiene un equipo maravilloso detrás. Desde el primer trabajador que entra en esta Cámara Agraria hasta el último que se va cuando vamos a recoger las sillas. Y creo que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera para que los eventos estos salgan como salen, que son de 10. Y no puede ser otra cosa que un equipo maravilloso y humano, que algunos están en el ayuntamiento pues muchísimos años, y después hay gente maravillosa que sale y entra, pero que lo da todo por la cultura en Montijo. Con lo cual, pues felicitarles a ellos como no puede ser de otra manera. Felicitar a la hermandad, porque creo que ha sabido ver el potencial que tiene esta Cámara. Hace 2 años, cuando Pablo, lo decía él, cuando hace 2 años vino a hablar con nosotros, a hablar de unas jornadas culturales que no sabíamos muy bien cómo iba a salir, pero él lo tenía claro. Él lo tenía claro y lo único que le faltaba era el lugar. Y María, en ese sentido, pues le dijo desde un primer momento, oye, mire, ¿por qué no probamos a hacerlo en la Cámara Agraria? Necesitaba algunos retoques, es cierto que en el primer año se le metió algunas actuaciones aquí en el patio para que podamos ver y podamos disfrutar de él como hoy lo vemos. El año pasado se metió también los canalones, se limpiaron todos para limpiar un poquito las humedades. Sabemos que es un edificio antiguo y hay que seguir trabajando en él, pero poco a poco se van consiguiendo cosas. Y creo que llevamos 2 años que la hermandad está apostando por este edificio y el ayuntamiento no puede mirar para otro lado y tiene que seguir apostando para darle el realce que se merece. Pero obviamente eso tiene que ser a través de los años y creo que la hermandad lo conoce perfectamente y por eso hay que darles las gracias por seguir apostando, como bien ha dicho Pablo en ese momento, de quedarnos aquí para darle pues, la importancia a este patio de la Cámara Agraria y podamos disfrutarlo de él durante muchísimos años. Y gracias a todos vosotros. Nos vamos conociendo ya, porque sois muchos los que vais repitiendo, como bien decía María del Mar, en muchísimos actos culturales. Y sois muchísimos, si no prácticamente todos, los que habéis venido en este 3er año y somos prácticamente las mismas personas que queremos disfrutar de estas jornadas. Y eso habla mucho y bien de lo que nos gusta y nos sentimos orgullosos sobre todo de nuestra patrona, de nuestra hermandad. Y hay que decirlo para que poco a poco seamos cada vez más hermanos, como bien decía Pablo y nos animaba a todos, de poder trasladarlo a nuestros amigos, a nuestros vecinos y ahora a los que tenemos hijos, pues cuando son bien pequeñitos y metiéndole poco a poco, enseñándoles quién es la patrona de nuestro pueblo. Pensaba que lo iba a decir Pablo, pero ya bueno, aprovecho yo, algunos lo sabéis y otros no, pero el próximo 28 de agosto, si todo sale bien, en el cupón de la 11, que todo el mundo conocemos, aparecerá la imagen de nuestra patrona. Creo que llevamos trabajando más de un año, llevamos trabajando con la hermandad más de un año, porque la imagen que se va a reflejar en ese cupón ha salido directamente de la hermandad. Con lo cual, si todo va bien y no tenemos ninguna mala noticia, el siguiente 28 de agosto todo el mundo compraremos 1 o 2 cupones. Si nos toca, maravillosamente bien, y si no nos toca, pues lo tendremos de recuerdo para el resto de nuestros días. Y para terminar, no sé si se acuerdan ustedes, el año pasado coincidió esta segunda jornada con el Día de los Abuelos, un día súper importante. Y hoy coincide con el Día del Autocuidado. Y no me puedo extender mucho más porque es que María del Mar, cuando nos ha hablado de eso exactamente. Hoy es el Día del Autocuidado. Nosotros, creo que el 100% de las personas que estamos aquí somos cristianas, tenemos muy interiorizado el ayudar al prójimo. Pero creo que no se puede ayudar al prójimo sin ayudarnos a nosotros mismos. Con lo cual, os animo a que cada uno cuide de sí mismo, para poder ayudar al prójimo y, en definitiva, ayudar al pueblo de Montijo. Y nada más, quisiera terminar como termino cada año, que seamos todos juntos gritando ¡Viva la Virgen de Bardaño! ¡Viva! Muchas gracias. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Lo que vamos a hacer es entregar un pequeño detalle, algo que bueno, les quede a cada uno de nuestros participantes, de nuestros invitados, perdón, les quede en la memoria. Voy a saltar un poco el protocolo y le voy a pedir a Rosa que venga un momento. Ven, Rosa, ven. Ven, ¿vale? Para que sea ella la primera a su nieta, María, por haber generosamente participado y dedicado su tiempo, pues sea la primera en hacerle entrega. Consiste de un diploma, una imagen de la Virgen de Barbaño del año 1940, una imagen en fotografía. Y cómo no,
un libro, ¿vale? He hablado con el autor y me ha cedido una serie de libros y entonces pues también lo hemos conseguido de Válvula, que no nos cobre el autor nada por los libros, ¿vale? Entonces, Rosa... Dentro lleva... ¡Uy! Dentro lleva esta especie de postal que ya la diseñó el pasado año Sara Nieto. Es una imagen en acuarela sobre la imagen de la Virgen de Barbaño. Y nosotros hemos querido no reventar la imagen en los medios ni nada y quedarla para simbolizarla mucho con este... Sí, lo pones ahí. Mira quién es el del libro. Y pueda simbolizarlo un poquito con estos encuentros culturales. Rosa. Esa abuela que se le carga a esa abuela. Le voy a pedir a Adela, por el tema de la idiosincrasia en la historia, que a Fernando le haga entrega también. Es muy amiga de mi abuela también. ¿Cómo? Es muy amiga de mi abuela Emilia. Me da a mí la sensación que tú quieres una miaja a tu abuela, ¿no? Está por aquí, ¿no? Creo que sí, ahí está. Se ha ido. Ah, se ha ido, Bueno, pues Adela, ahí llevas dentro la... Vale. Muchas gracias. A la que es vicehermana mayor de la hermandad, Inés, le voy a pedir que haga entrega a Pedro Menayo Chamorro, también de este pequeño recuerdo. ¿Quién mejor de la Junta de Gobierno que María del Mar para que a Cayetano le haga, ¿verdad?, del grupo de teatro, que me cuesta siempre cantidad aprendérmelo. Mojirándula. De mojiganga y farándula. Voy a pedirle a María, como concejala de Cultura, si no le importa, a nuestro invitado, escritor, Juan Gordillo, que le haga también entrega de este pequeño recuerdo. Me daba más libros el autor, pero le dije que no, que ya no hacía falta tanto. Porque yo sé que lo que va buscando es lo que va buscando. Viejos recuerdos de Líder Vega Baja, a Marcos León, ¿vale?, que como estudia en Extremadura, pues tuve antigua alumna de Vega Baja e internacionalizamos todo este tema. Pues Rita... No hay competencia, ninguna. Que no veía a otro más, digo, ya me quedé corto. Me faltas tú, ¿no? Que lo tengo aquí en la mano. Calla, Pablo. Javier, Pablo Valadez, ya se entrega. Y al alcalde de Montijo, aunque yo creo que esto ya lo coleccionará, ¿no? Se lo hace entrega el hermano mayor de la hermandad de la patrona, que creo que soy yo. Pues Javier, muchas gracias. Y gracias a ustedes. María.
antes de acabar y de que cada uno nos vayamos a nuestras casas o por una Coca-Cola fresquita y a la plaza, les quería pedir también un aplauso para Pablo, porque independientemente de que estemos hoy aquí todos con mucha gracia y con mucha frescura, él es la cara más visible y la que tiene mayor esfuerzo y mayor responsabilidad. Así que Pues nada, que pasen buenas noches y iremos a por las puertas, ¿vale? Gracias.